Bueno, pues hoy, 3 de enero de 2026, apenas a 3 días del 2026, pasó lo que pues se veía venir, lo que ya era predecible y que realmente no sorprende. Que si nos sorprende, pues no sorprende, pero no deja de impactar lo que sucedió el día de hoy, desde la madrugada, con respecto a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Es un tema que, insisto, no sorprende, es un hecho que no sorprende y no por ello deja de ser sumamente impactante y sumamente relevante, por supuesto. En este sentido, creo que es una noticia que genera conmoción, inevitable. Hay personas que celebran este hecho, desafortunado para mi gusto, y hay personas que lo condenamos por completo. Y creo que la única manera de entender realmente lo que está pasando es no solo limitarnos al tema local en Venezuela, sino entender todo el contexto. Porque hoy las personas piensan que esto solo tiene que ver con Venezuela. Y hoy las personas todavía incrédulas o crédulas, ingenuas, llegan a pensar que esta acción tiene que ver con la liberación de Venezuela. Y con esta típica idea perdida, vencida, de que Estados Unidos vino a liberar a Venezuela. Les vino a dar libertad y democracia. Les vino a llevar un poco de democracia al puro estilo estadounidense. Y esta es la parte en la que en verdad todavía hoy sorprende que haya tantos ingenuos que sigan pensando en estas ideas tan viejas, tan caducas, tan vencidas, tan irreales, que no son más que mentiras, que se cuentan en su propia cabeza de lo que ellos creen que están haciendo los gringos en Venezuela. Pero aquí, de nuevo, no hay sorpresas. No hay sorpresas para los que hemos estado siguiendo esto, no hay sorpresas. Desde hace más de un año lo estamos advirtiendo. Pero tampoco es nuevo, esto tampoco empezó ni siquiera con el tema de Donald Trump. Julian Assange desde el 2011 o anterior a eso ya estaba advirtiendo las francas intenciones de Estados Unidos que siempre tuvo de intervenir en Venezuela por obvias razones petroleras, porque tienen nada más y nada menos las reservas petroleras más grandes de la Tierra. Nada más y nada menos. Pero hoy hay ingenuos que siguen creyendo el discurso libertario, vamos a llamarle, ¿no? De los Estados Unidos llevando libertad y democracia a todo el mundo. Y eso es lo que en verdad por momentos parece que el mundo no aprende, la gente no aprende, la gente olvida, la gente no se informa, no investiga, no lee. Y pues esa es una de las principales formas en que terminamos siendo víctimas, o terminan algunos, mejor dicho, siendo víctimas de su propia ignorancia. En el sentido de, insisto, seguir creyendo en cuentos de hadas de Disneylandia, tal cual, patrocinados por Disneylandia. En ese sentido, y desafortunadamente, pues justamente hace 3 días, de manera profética, como suele pasar, y a veces no me gusta, no es que me dé demasiado gusto tener que atinar a mis pronósticos, pero terminamos atinando de nuevo y además advirtiendo lo que iba a pasar. Como dice por ahí mi profesor, aquí no vamos a decir lo que ya pasó, vamos a decir lo que va a pasar. Y es así cuando uno realiza un análisis bien fundamentado, no es magia,
es simple y llanamente un buen análisis. Hace 3 días justamente yo estaba, hace 3 días, estoy hablando de en el último día del 2025, yo estaba aquí mismo diciendo, explicando y analizando lo que era la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La nueva estrategia de los Estados Unidos, The National Security Strategy, publicada en noviembre de 2025, difundida en diciembre de 2025, e insisto, hace apenas 3 días yo estaba explicando justamente lo que el día de hoy pasó. Hace 3 días yo estaba describiendo cómo iba a ser implementada esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que insisto, para los que ponemos atención no nos sorprende. Entiendo que sorprenda a muchos que están perdidos y que no tienen idea de lo que está pasando en el mundo, que se han quedado con ideas viejas, arcaicas, antañas, de lo que para ellos es la noción de la política estadounidense. Insisto, hay una reacción sumamente retardada de muchos para entender este nuevo mundo, con este nuevo orden mundial 2.0, con todos los reacomodos geopolíticos que está habiendo, con este mundo, pues se le puede llamar multipolar, en donde están jugando tantos intereses, están habiendo tantos acuerdos, así como desacuerdos, por supuesto, y donde están aplicándose e implementándose nuevas prácticas, ya no solo políticas, sino bélicas, para obtener lo que se quiere a través del uso de la fuerza. Este mundo color de rosa que se les vendió a la gran mayoría de las personas en el mundo con respecto a que todos nos queremos, todos nos cuidamos, todos nos respetamos, tenemos a las organizaciones que nunca sirvieron para un carajo como The UN, las Naciones Unidas, The UN nunca sirvió para un carajo, pues hoy mucho menos. E insisto, esto les está costando mucho trabajo a muchos todavía entenderlo. Estas organizaciones nunca tuvieron una relevancia, siempre fueron una farsa y hoy son más irrelevantes e inútiles que nunca. Hablar de las Naciones Unidas, hablar del derecho internacional, hablar de la comunidad internacional, hablar de todas las agencias, de la OEA, de la CELAC, todas estas cosas ya no tienen relevancia en el nuevo mundo inaugurado por Donald Trump, en este nuevo orden mundial donde ya se ha explicado, ya lo he explicado, y queda más que demostrado y revelado, insisto, en la publicación de National Security Strategy de los USA, de los Estados Unidos de América, queda más que demostrado. Y es que ya qué más quieren si está publicado en un documento oficial, que es este, en la Estrategia Nacional de los Estados Unidos, que lo más importante hoy es la aplicación de las doctrinas previas, gringas, de intervención, de expansión, de supremacía, empezando por la doctrina Monroe, en el entendido del destino manifiesto, con la combinación, insisto, de doctrinas como Truman, Nixon, Reagan, el Plan Marshall, todas las enseñanzas de Kissinger, hasta derivar, evidentemente, en lo que ahora yo denomino la doctrina trompista, que no es más que la combinación de todas las doctrinas previas con el sello de la fuerza de Donald Trump, con el sello de la fuerza, de la amenaza, del miedo, de la incertidumbre que utiliza Donald Trump para amenazar y obtener todo lo que quiere. Y como ya explica también, no olvidemos una de las eh, maneras que tiene Donald Trump, y él mismo lo reconoce así y lo han llegado a proyectar hasta en la propia
película de Apprentice, del aprendiz de Donald Trump, una de sus formas para negociar es attack, attack, attack. Atacar, atacar, atacar. Es una de las formas de negociación de Donald Trump, pero ya no solo de negociación, también de implementación de la política y del uso de la fuerza. Él mantiene esta misma idea. Él, para legitimar su fuerza, utiliza esta estrategia de ataque constante contra sus enemigos. Y él simplemente va decidiendo si va a hacer ataques a través de declaraciones, ataques a través de aranceles, los tariffs, ataques a través de bloqueos comerciales, ataques a través de amenazas o ataques puntualmente a través de la fuerza. Pero él utiliza todo este espectro que yo he comentado. Incluso el simple hecho de decir que Donald Trump negocia me parece ya un tanto impreciso. Donald Trump amenaza, porque amenazar no es negociar. Llegar con una pistola sobre la mesa no es negociar. Apuntarle a tu eh, par negociador con una pistola en la cabeza no es negociar. Eso es intimidar, eso es amenazar. Insisto, amenazar no es negociar. Pero Donald Trump sabe lo que tiene. Sabe lo que tiene su nación. Sabe y conoce bien el poder con el que cuenta. Y el poder reside fundamentalmente, y es una de las formas en que me gusta entender el poder, sobre todo ese nivel macro. El poder reside en todos aquellos que son capaces de destruir. Hay una frase por ahí, me parece que es hasta de Dune, donde dice: quien es capaz de destruir algo lo controla. En ese sentido, si planteamos la pregunta, ¿quién es en el mundo capaz de destruir el propio mundo? Pues tendrás por ahí dos que tres opciones. Podrá ser algún par de naciones, algún par de corporaciones que tengan esa capacidad para poder destruir el mundo, algún par de apellidos, algún par de personajes, de figuras, que si quisieran podrían destruir el mundo o destruir algo del mundo, destruir una porción, amenazar a una nación, amenazar a un pueblo, amenazar a un presidente, como Nicolás Maduro, por supuesto. Entonces, quien es capaz de destruir es quien realmente tiene el poder. Y en este sentido, Donald Trump sabe que puede destruir. Y podría destruir el mundo si quisiera, si un día se le zafa más el tornillo de lo que ya de por sí, podría llegar a utilizar N cantidad de armas que ni siquiera conocemos y que seguramente son sorprendentes, porque todavía nos quedamos pensando en la idea de la bomba nuclear y demás. Bueno, hay que entender que ya pasaron, bueno, casi ya vamos a cumplir el siglo desde que se usó en 1945 la bomba nuclear contra Hiroshima y Nagasaki. Entendamos que desde entonces hasta hoy la tecnología bélica, militar, ha avanzado impresionantemente, aún más entendiendo que es una de las industrias más lucrativas, a las que más se les apuesta y más se les invierte en estas naciones supremacistas. Entonces Donald Trump al final del día sabe que pues, puede utilizar una bomba nuclear, así como puede utilizar, insisto, cualquier cantidad de armas de todo su arsenal para poder destruir ya sea el mundo o una parte del mundo. Y en este sentido sabe que ahí es donde reside su poder. Tanto su poder como el poder de su nación. En la fuerza militar, en la capacidad bélica.
¿Quién le puede hacer frente a Donald Trump? Bueno, pues en estos tiempos realmente creo que ya empiezan a haber naciones que pueden empezar a hacerle frente a ese poder. La otra pregunta que queda de fondo es qué tan dispuestas están en este momento y qué tanto consideran los motivos actuales suficientes para confrontar directamente a la nación estadounidense. Porque si lo piensan, desde 1945 nadie se ha atrevido a meterse con los Estados Unidos. Y eso es bastante preocupante porque, pues evidentemente nos ha dejado desprotegidos a todas las personas del mundo contra los gringos. Estamos desprotegidos. Todos estos años que transcurrieron, de alguna manera, nos dejaron desprotegidos, mientras que ellos iban acrecentando su poder, mientras que ellos iban expandiéndose, mientras que ellos iban teniendo mayores zonas de influencia, mientras que ellos iban llevando portaaviones a todas partes, bases militares a todas partes, al punto en que llevaron bases militares casi a las fronteras en Rusia. Terminaron llevando ya no solo bases militares en América y en Europa, sino prácticamente a las cercanías de Rusia. Y de ahí que deriva, evidentemente, pues el conflicto entre una de las muchas otras razones entre Ucrania y Rusia. Ucrania, que no olvidemos, con el capricho de además querer formar parte de NATO, ¿no? De la OTAN. Así que este es Estados Unidos, la nación que es capaz de destruir al mundo. Hay que entenderlo así. Y aquí es donde sigue siendo bastante romántico e ingenuo que haya todavía personas que crean lo que les contaron en las películas hollywoodenses, que son los gringos los que salvan al mundo. No, eso es en las películas. En la vida real son los gringos los que amenazan al mundo, son los gringos los que destruyen el mundo. Son los gringos los que generalmente generan caos, generan guerra, generan conflictos. Al punto en que yo creo que ya es tan absurdo, es tan absurdo cuando entiendes, ¿no? Esta obsesión que tienen esta gente de estar generando constantemente caos y conflictos. Por momentos dices, es que es por esto que no terminamos de evolucionar como humanidad. Por gente que perpetra la guerra y la violencia y por gente que la aplaude, por gente que la celebra, por gente que hoy con lo que pasa en Venezuela está celebrando las formas en que capturaron de manera oficial y secuestraron, para decirlo, pues de manera más contundente, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y es ahí en donde hoy amanecimos en la madrugada del 3 de enero de 2026. Con la captura de Nicolás Maduro, pero no solo eso, sino con un bombardeo en Caracas, viendo cómo se estaba bombardeando a Venezuela. Y esto, insisto, por más que no nos sorprenda, no deja de ser impactante. Y no nos sorprende porque estaba la advertencia. No nos sorprende porque estaba la amenaza. No nos sorprende porque llevaba la flotilla, ya no sé si más de un mes, la flotilla estadounidense, en las costas venezolanas. No nos sorprende cuando, insisto, yo el mismo último día de 2025 analicé la Estrategia Nacional de los Estados Unidos, de National Security Strategy, y cómo iban a implementar esa estrategia con el uso de la fuerza y con una política garrotera, que insisto, es la doctrina trompista. La doctrina trompista que consiste en el uso de la fuerza en la ley del más fuerte. Es la ley de la selva lo que estamos viviendo en la doctrina trompista. Con la doctrina trompista y simple y llanamente 3 días después de que hice el análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional,
atacaron Venezuela. Hoy, 3 de enero de 2026 en la madrugada, atacaron a Venezuela y la verdad es que lo lamento muchísimo. Porque, insisto, uno a veces quisiera estar equivocado en sus pronósticos. ¿Qué más yo hubiera querido que eso no hubiera pasado? Y lo peor de mis pronósticos que llevo dando desde hace más de un año y a lo largo de este año pasado, del 2025, porque ya estamos en el 2026, 3 días, pues también he estado advirtiendo que esto, y hace, insisto, varios meses advertí, la crónica de la intervención anunciada de los Estados Unidos a Latinoamérica. Y así como a Venezuela, mañana podría ser Colombia y mañana podría ser México y podría ser cualquiera. Porque hay que entender también desde que esto pasó contra Irán, porque Venezuela no es el primero en el periodo trompista, en el segundo periodo trompista quien le ocurre esto. No olvidemos lo que le pasó a Irán. E Irán fue el parteaguas de Donald Trump para demostrar hasta dónde estaba dispuesto. Y si le pasó a Irán, le puede pasar a cualquier otro. Y ya le acaba de pasar hoy mismo a Venezuela. Entonces, por momentos, simplemente hay que poner atención de lo que pasa. Y es mucho más fácil entender lo que pasará para que no te caiga de sorpresa. Y para que esta gente que dice, no hombre, que pase en Irán, a mí nunca me va a pasar, no hombre, que pase lo que pase en Gaza, a mí nunca me va a pasar, no hombre, que pase lo que pase en Venezuela, porque a mí nunca me va a pasar, pues que les caiga el 20 de una vez y aterricen, que cualquier día de estos les podría caer a ustedes estas bombas. Y sí, les podría pasar. A ustedes, en sus países. Por eso siempre hablamos que el tema de Gaza era un tema de una lucha no solo de Gaza, era una lucha de la humanidad. Y cada que nosotros ignoramos este tipo de violencias y de usos desproporcionados de la fuerza, estamos validando que esto nos llegue a ocurrir a nosotros mismos. En este sentido es caer en esa misma trampa. Y además en el peor de los autoengaños pensando que Estados Unidos lanza bomba llevando libertad. Estados Unidos ataca llevando libertad. Estados Unidos lanza bombas y así es como te entrega la libertad. Esa es de verdad que la peor de las disonancias cognitivas de la gente en Latinoamérica. Es que ¿cómo le explicas a este tamaño de imbéciles que bombardear no es libertad? Que atacar, que intervenir, que desestabilizar tu país no es libertad. ¿Cómo les haces entender a estos dos neuronas? Vendepatrias. Que atacar, que hacer la guerra, no es libertad. Así que bueno, haciendo un breve recuento de los daños, literalmente, desafortunadamente de lo que pasó hoy en Venezuela, pues empiezo diciendo que hoy capturaron, oficialmente así se denomina o están utilizando este término de la captura, para mí esto fue un secuestro, y de hecho si lo escalo un poco más y me sigue llamando la atención como la pasividad en la que se está recibiendo esta noticia, para mi gusto esto es una declaración de guerra, hombre. Es una declaración de guerra. ¿Qué más declaración de guerra quieres si llegan a bombardear tu país y a llevarse a tu presidente? Ahora resulta que andamos muy tibios para nombrar las cosas como chingados son. Esto es una declaración de guerra. Pero se le está denominando una captura, ¿no? Como si fuera cualquier domingo, ¿no? Que se llevan al presidente de tu país. Bueno, entonces oficialmente el 3 de enero ocurrió la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no solo de él, sino incluso de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas militares estadounidenses, en una operación de gran escala que incluyó ataques aéreos y explosiones en Caracas y otras zonas. El inicio con los bombardeos fue en la madrugada, se reportaron explosiones y sobrevuelos de aeronaves en Caracas,
afectando instalaciones militares como Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar, la base aérea La Carlota y el puerto de La Guaira. Estos ataques estratégicos suprimieron defensas y facilitaron la operación. La captura, fuerzas especiales estadounidenses, incluyendo Delta Force, capturaron a Maduro y a su esposa en su residencia dentro de Fuerte Tiuna. Los trasladaron inicialmente en helicóptero al buque de guerra USS Iwo Jima. El presidente Donald Trump anunció el éxito de la operación a gran escala y publicó fotos de Maduro en custodia. Finalmente, el traslado a los Estados Unidos desde el buque los llevaron a Nueva York, llegaron al aeropuerto Stewart Air National Guard Base en New York, procesados en una instalación de la DEA en Manhattan y finalmente trasladados en helicóptero al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde permanecen detenidos. ¿Cuáles son los supuestos cargos y el contexto? Pues Maduro, según la versión gringa, por supuesto, enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, basados en una acusación de 2020 del Distrito Sur de Nueva York, actualizada recientemente. Su esposa también está indictada. Se espera una comparecencia inicial en Corte Federal de Manhattan, posiblemente el lunes. Pues al cierre del día hoy, Maduro y Flores están recluidos en la prisión federal de Brooklyn. No hay reportes de más acciones militares en Venezuela de momento. El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el Tribunal Supremo, denuncia la operación como agresión y secuestro, exigiendo prueba de vida y de retorno. Me parece ridícula la actitud de muchas autoridades y figuras de Venezuela, incluyendo a Delcy Rodríguez, exigiendo prueba de vida, por Dios. O sea, ¿cómo le va a exigir? ¿Cómo le va a exigir a un gobierno que se acaba de llevar a su presidente? ¿Tú crees que le van a dar respuesta a Delcy Rodríguez de lo que ella exija? Es que, insisto, que hay que ser ingenuos. En fin, me pareció sumamente tibia la reacción de muchos encargados del gobierno de Venezuela. Me genera incluso suspicacia, tanta tibieza, tanta pasividad, pasguatidad, o como se le pueda conjugarlo el verbo de pasguato, el adjetivo de pasguato, a esta gente que por momentos digo, ¿en qué momento también van a reaccionar? Y no solo hablo de los del gobierno, también los del ejército, los de seguridad, bueno, en fin. Las reacciones internacionales son divididas, hay condenas de países como México, Brasil, Rusia e Irán, mientras que hay celebraciones en comunidades venezolanas en Estados Unidos. He visto algunas celebraciones en Argentina y en otros lugares, en fin, una locura esta reacción social que vamos a dedicar un comentario en particular de los vendepatrias. Hoy no lo realizaré, estoy de malas, sinceramente, pero el siguiente será hablar de los vendepatrias. Es en verdad un cáncer este tipo de gente tan ridícula, indigna, que desafortunadamente tenemos en Latinoamérica y que pues no sé qué hacen acá. Si tanto idolatran a Estados Unidos, pues que se vayan a Estados Unidos. Ah, perdón, es que no los quieren allá, ¿verdad? Ah, cierto, que no tienen visa. Ah, cierto, que si los encuentran pisando suelo estadounidense, los regresan de patadas a través de ICE. Ah, ok, o en una de esas terminan en una cárcel en Guantánamo o en las nuevas de Bukele. Ah, ok, es que esa es la parte más estúpida de los vendepatrias, ¿no? Que idolatran a quienes los discriminan, a quienes les darían una patada si pudieran. En fin, Trump ha indicado que Estados Unidos administrará temporalmente Venezuela y explotará sus reservas petroleras. Este evento representa una escalada histórica comparada con la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. A ver, esto no lo dijo tan así, ¿no? Lo dijo tal cual que Estados Unidos va a gobernar Venezuela en el Inter, básicamente. Lo único que hoy queda claro, y lo expliqué desde que hablé de la estrategia de seguridad nacional, donde Trump es muy explícito. No engaña a nadie, dice claramente lo que va a hacer. Lo dice sin pelos en la lengua, lo dice sin tapujos. Insisto, se habla perfectamente de cómo no se va a respetar el tema del derecho internacional, no se va a respetar temas de la ONU. Es un nuevo mundo, insisto. Despierten, agarren la onda. El mundo ya cambió.
Y lo que queda claro con esta primera, ahora sí que aplicaron la teoría, llevaron la teoría a la práctica en esta implementación de lo que hicieron con Maduro, queda clarísimo que Trump ya no tiene caretas. No hay disfraces, no hay diplomacia falsa. Claro que eso no implica que esté bien lo que está haciendo, pero lo que sí cambia con Donald Trump es que está al menos evitando la hipocresía y está diciendo las cosas tal cual. Las quiere aplicar como un todopoderoso gobernante de la nación estadounidense. Entonces te dice, ah, 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 cuando alza la mano María Corina Machado, dice, ya estamos listos para gobernar, le dice, no, no, mija, espérate, que a ti nomás te utilizamos. Tú eres una ficha utilizable, desechable, ya te utilizamos, gracias, bye, pero los que aquí gobernamos somos nosotros. Y ahí está el ridículo que hacen, insisto, todos los vendepatrias, ¿no? Porque caen en sus propias trampas. Hoy nadie está defendiendo a ver quién va a defender a Marina de Trump. Ahora. No, si fue una pieza desechable, la señora. Vendepatrias. Simple y llanamente que ya quería poner a su famoso Edmundo. Pues le dicen, ¿qué crees, mija? Que no. Gracias, pero no, ¿no? Está padrísima tu idea, pero no. Gracias por participar. Entre los highlights de las declaraciones de Trump, los puntos más destacados sobre la captura de Nicolás Maduro se centran en el éxito de la operación militar, el control temporal de Venezuela por parte de Estados Unidos. Eso de temporal lo ponemos en super comillas. Por favor, ¿a quién quieren engañar, Dios? Y el enfoque en los recursos petroleros. En una conferencia de prensa, Trump enfatizó la rapidez y efectividad de la misión sin bajas estadounidenses y delineó planes para administrar el país hasta una transición estable, priorizando la extracción y venta de petróleo. Ay, vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa, para reembolsar costos de Estados Unidos. Esto que todavía me llama la atención, en muchos análisis se sigue vendiendo esto del petróleo como si fuera la panacea, la gran novedad, el hilo negro. Dios, ¿a quién le sorprende, no? Cuando todavía los analistas, estos analistas de cuarta, que salen y dicen, no hombre, lo que pasó en Venezuela fue por el petróleo. No shit, bro. O sea, llevamos, insisto, desde 2011 o más atrás, creo que Julian Assange fue de los primeros que realmente, o sea, con documento en mano prácticamente, con evidencias contundentes, nos reveló las intenciones claras del gobierno de los Estados Unidos por hacerse de Venezuela desde entonces, desde del petróleo venezolano desde entonces. Perdón, hoy sí apenas te vas enterando que pues estas razones o estas acciones del gobierno de Estados Unidos son por el petróleo, pues te diría, mijo, enhorabuena que vas despertando y te vas dando cuenta, ¿no? De lo más obvio y de lo que es más evidente desde hace tantos años. Pero que hasta ahora, insisto, esto no sorprende, pero sigue impactando, sí impacta la forma en que lo hizo Trump. O sea, es innegable, es impactante, ¿no? Ay, es que es lo que te pasa por momentos cuando dices, no creo que pase y pasa, de alguna manera te genera como un shock, ¿no? De que no te la crees. Y ya pasó. A Maduro ya lo capturaron, a Venezuela ya la bombardearon y ya se hicieron del petróleo venezolano en 3 días del 2025 a 3 días que llevamos de 2026. Eso es lo que por momentos te genera un shock de que dices, sabemos que puede pasar al ya pasó, ¿no? O sea, al acaba de suceder. Te genera una cierta conmoción. Y peor aún en la forma, ¿no? Porque esto no es algo habitual, ¿no? Para aquellos que como que esto piensan que pasa todos los domingos. América Latina no se le había llegado a atacar de esta manera, tan descarada, creo yo. Pues de las escenas más fuertes que recuerdo, por ejemplo, son aquel bombardeo al Palacio de la Moneda con Salvador Allende, en Chile.
Y son imágenes que realmente quedan grabadas en tu psique, ¿no? En la profundidad de tu conciencia queda, de alguna manera, ese shock, esa imagen brutal. Así como queda también haber visto el tema de las Torres Gemelas, bueno, acá es algo muy similar. Te queda aquí grabado este nivel de violencia. Es brutal. No es algo común ni es algo que tengamos que normalizar estar viendo cómo llegan con la mano en la cintura los gringos a bombardear tu ciudad. Es peligroso, por más que detesten a Maduro o a quien sea, que esté normalizando la violencia gringa, a menos que de plano estén muy mal de la cabeza. Bueno, entonces entre estas declaraciones de Trump dice o habló del éxito de la operación militar, describió la captura como una demostración impresionante del poderío militar estadounidense, como si no le gustara echarse flores a sí mismo a Trump y pues a su nación, realizada en la oscuridad de la noche con poder aéreo, terrestre y marítimo abrumador, incapacitando las capacidades militares venezolanas rápidamente. Captura personal de Maduro, afirmó que Maduro fue capturado en su fortaleza fortificada en Caracas junto a su esposa y que intentó esconderse pero fue detenido velozmente. Trump incluso mencionó que le dijo a Maduro tienes que rendirte. Control temporal de Venezuela. Estados Unidos dirigirá el país de manera interna con un grupo que incluye al secretario de Defensa Pete Hegseth y al secretario de Estado Marco Rubio hasta una transición segura, adecuada y juiciosa. Entre comillas todo esto, por supuesto. ¿Va? Enfoque en el petróleo. Vaya sorpresa. Estados Unidos reconstruirá la infraestructura petrolera con compañías gringas. Ay, 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 de verdad que qué mala noticia, ¿eh? Estados Unidos reconstruirá la infraestructura petrolera con compañías estadounidenses, invirtiendo miles de millones, sacando riqueza del suelo para beneficio de Venezuela. Sus exiliados y reembolso a Estados Unidos por daños causados. Preparación para más acciones. Indicó que no hay miedo a botas en el terreno y que está listo para un segundo ataque mucho mayor si es necesario, priorizando America First y vecinos estables. Insisto, no es más que la aplicación de la estrategia de seguridad nacional. O sea, lo único que estamos sabiendo, lo único que vimos hoy en Venezuela es la aplicación brutal y contundente de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que insisto, acaban de publicar apenas en noviembre de 2025, ¿no? En The National Security Strategy, el documento de la Casa Blanca. O sea, estamos simplemente viendo cómo es que la teoría la están llevando a la práctica. Muchos les sorprende estas formas porque ni siquiera se enteraron de la publicación de este documento. O sea, ellos siguen, insisto, pensando en el mundo color de rosa de Disneylandia, de las Naciones Unidas y de We are the world, we are the children, ¿no? Y nos agarramos de la mano y cantamos. O sea, perdón que se los diga, despierten, ese mundo ya no existe. Ahora, algunas de las, parafraseando de las palabras de Donald Trump en la conferencia de prensa, sobre la operación dijo, llevamos a cabo una operación militar extraordinaria. Fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío militar estadounidense y competencia en la historia de América. Todas las capacidades militares venezolanas fueron rendidas impotentes, fueron completamente abrumadas y muy rápidamente incapacitadas. Sobre la captura, Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país temprano esta mañana. Era el cabecilla de una vasta red criminal responsable de traficar cantidades colosales de drogas, mortales e ilícitas a Estados Unidos. Intentó meterse en un lugar seguro. No pudo llegar a la puerta porque nuestros chicos fueron tan rápidos. Aquí, por favor, y todavía veo, insisto, ingenuos que se siguen creyendo estas mentiras. Y ya ni su sentido común les alcanza para que les explique que si lo piensas tantito, no vas a encontrar lógica en que se le esté buscando por una parte por el tema de las drogas, porque ese es el pretexto que por supuesto siempre se inventa a los Estados Unidos para hacer algo, y otra cosa es hacerse del petróleo venezolano. Esto es piratería pura, hombre, piratería de este siglo, piratería del 2025 a 2026. Porque empezaron los ataques, no olvidemos estos ataques a las narcolanchas, supuestamente venezolanas,
desde el 2025. Ya estamos en 2026. 3 de noviembre de 2026 es hoy. E insisto, eh, se sigue vendiendo esta idea, ¿no? De que era por el tema criminal y por el tema del narcoterrorismo. Por Dios, insisto, dejen de chuparse el dedo si siguen creyendo en esta idea, en esta mentira que les están vendiendo. Porque es obvio. O sea, ya desde el momento en que ya están siendo tan descarados con el tema petrolero, ya quedó demostrado lo que muchos vinimos advirtiendo desde hace más de un año. El tema era petrolero, pero hay gente que sigue pensando que era el tema de las drogas. Como si en verdad les preocupara ese tema. Por cierto, ¿no? By the way, como si ellos no tuvieran las manos totalmente metidas en el negocio multimillonario y global del narcotráfico. Ahora resulta que los gringos están libres de pecado, hazme el favor, ¿no? Bueno, sobre el futuro de Venezuela, vamos a dirigir el país. Van a gobernar el país, básicamente, hasta que se pueda hacer una transición adecuada. Si solo nos fuéramos, no tiene ninguna posibilidad de volver, lo dirigiremos correctamente, lo dirigiremos profesionalmente, estamos allí ahora, pero nos quedaremos hasta que la transición adecuada pueda tener lugar. Bueno, y los vendepatrias haciendo fiesta con esto, ¿no? Es que lo que ellos quieren, insisto, es ser como una colonia gringa. Yo creo que ese es su sueño húmedo, sin entender las implicaciones de lo que eso conlleva. Sobre el petróleo y esta idea también, otra de las mentiras del supuesto reembolso, ¿no? Vamos a sacar una tremenda cantidad de riqueza del suelo, no, pues eso no shit, no lo dudo, ¿no? Y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela y también a Estados Unidos en forma de reembolso por los daños causados por ese país. Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera que costará miles de millones de dólares. Será pagada por las compañías petroleras directamente. Vamos a hacer que el petróleo fluya. Pues bueno, esto fue, ¿no? En resumidas, eh, lo que pasó hoy. Sumamente triste, para mi gusto, lo que pasó hoy. Es muy lamentable, no solo para Venezuela, sino para toda la región, lo que pasó hoy. Es algo que en verdad nos debe de generar calma, pausa y pensamiento. Debemos de dejar opinar con ignorancia y por reacción, por reflejo. La gente está opinando con las vísceras, con las bilis, sin detenerse un momento a pensar lo que esto implica, y de verdad que les aseguro que no es una buena noticia. Hay quien cree que esto es una buena noticia porque ya que el dictador de Maduro, que ya cayó, que ya era hora, que ya la tenía cantada, que gracias a los gringos por salvar a Venezuela, les diría en verdad, piensen un poco lo que están diciendo. Un poco. Y en verdad, y por ahí llegué a leer este comentario, es cierto. Incluso si eres antimaduro, también es válido y también se puede, ¿eh? Ser anti-yanqui, o al menos en este sentido, anti-intervención gringa. O sea, se puede, ¿eh? No es mutuamente excluyente, también se puede. Puedes, en dado caso, repudiar a Maduro, pero no por eso vas a celebrar que vengan los gringos a joderte. Y este es el dilema en realidad que yo he explicado también, insisto, en el transcurso del año pasado. Sobre el dilema que justamente siempre se colocó a la sociedad venezolana. Y por eso hoy tienes a todos estos vendepatrias haciendo fiesta en Estados Unidos, en Argentina, celebrando lo de Venezuela y lo de Maduro como una excelente noticia sin entender las implicaciones de lo que ahora el nuevo régimen anglosionista, porque no olvidemos que es un régimen anglosionista, no solo es el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo entiendes a mayor profundidad, entiendes que es un régimen anglosionista. Entonces no solo se le colaron los gringos a los venezolanos, también se le acaban de colar a los israelíes que llevan siempre de la mano.
se les coló el régimen anglosionista y sacar a ese régimen, en verdad si el de Maduro les generó dolores de cabeza, ya no les cuento el que les va a generar. Sacar, porque eso creo que ya no se va a poder nunca, una vez que se asienten ahí, al régimen anglosionista. Y ahí es cuando nos van a contar, en verdad, qué tantas ganas de celebrar les van a quedar. Cuando se den cuenta de cómo opera el régimen anglosionista, si es que no se han dado cuenta en pleno 2025, después de tanta historia en el mundo de cómo opera el régimen anglosionista. O sea, insisto, literalmente creo que los madrugaron a los venezolanos, a todos los venezolanos. Más madrugados están los que piensan que es una gran victoria tener a los Estados Unidos como el gobierno de su país. Cuando de inicio y desde ahí empezó la burla de Donald Trump, ni siquiera tomaron en cuenta a su supuesto opositora heroína, que se supone que era la opción contraria a Maduro, y además, no, espérense, no solo eso, es el Nobel de la Paz. Y así con esa facilidad llega Trump y le dice, no, mija, espérate, que tú no vas. Con esa facilidad llegó Donald Trump a ningunear a la heroína, a la tremenda opositora, a la Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ya de plano, si no lo ven, mijos, ni cómo ayudarles, están bien, pero bien perdidos. Que desde esa decisión los están discriminando como venezolanos, les están quitando por completo la autonomía de su país. Desde el primer día, desde el primer minuto en que los estadounidenses pusieron un pie en Venezuela, ya les están quitando las decisiones de su propia vida, de su propio destino, de su propio gobierno, de su propia nación. Ustedes acaban de perder el timón de Venezuela, por completo. Y su tierra ya no es su tierra, es tierra gringa. Y no olviden la frase de Trump, America First. No Venezuela First, ¿eh? Es America First. Y por América no se refiere al continente, se refiere a Estados Unidos única y exclusivamente. Así que eso es nada más y nada menos lo que acaban de perder los venezolanos, su país. Por si no se han dado cuenta. Por si siguen dopados, anestesiados, creyendo en el sueño americano, lo único que les digo es, lo que acaban de perder es su país. Así que yo no andaría tan contento celebrando. Y la verdad es que para el resto de Latinoamérica ha sido un tanto conmocionante. Hoy he visto muchos colegas, amigos, compañeros, eh, periodistas, analistas, escritores, en general, académicos, a la gente en general en Latinoamérica. Desafortunadamente, este es uno de los temas, yo creo, más polémicos de Latinoamérica, sin duda. Es un tema que sí divide por completo, que sí polariza por completo, porque estamos hablando evidentemente de las dos clásicas agendas que nos han limitado en Latinoamérica, ¿no? Que es la agenda del nacionalismo versus la agenda de la intervención extranjera. Esa es la agenda clásica de Latinoamérica, yo creo que ya de todo el siglo. Y aquí es donde justamente se dividen los que nos consideramos patriotas y los que son vendepatrias. Y yo creo que no hay mucho para dónde hacerse, ¿eh? O estás de un lado o estás del otro. Si estás en medio, pues vete para el lado de los vendepatrias, mijo, ¿no? ¿Qué haces acá? Hoy no son tiempos para estar a medias, sinceramente. Hoy no son tiempos para hacer huevos tibios. Hoy no son tiempos para ser indefinidos. Hoy son tiempos para defender lo nuestro. Si hay un momento para cantar el himno y verdaderamente sentirlo y entenderlo es ahora. Nuestros himnos en Latinoamérica. El mexicano es el grito de guerra. El que no defienda a su patria no defiende ni a su madre, de la canción de Latinoamérica de Residente. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Si no tienes patria, no tienes madre. Hoy es el momento para defender lo nuestro. Y si hay algo en lo que sirve
el sentimiento nacionalista, el sentimiento patriótico, es para estos momentos. Porque además esto que tenemos aquí, por más que algunos ahora revisionistas, hispanófilos y demás, estén criticando tanto el sentimiento patriótico, la realidad es que es un sentimiento patriótico saludable. Es un sentimiento patriótico que no es chauvinismo, que no es, al menos en Latinoamérica, no se pintaba como un fascismo, sino que es un patriotismo defensivo, como la ha, creo yo, definido muy bien Lorenzo Meyer. Es un patriotismo defensivo. Es un patriotismo que nos hace defender lo nuestro, que es lo poco que tenemos de lo poco que nos dejaron. Durante tantas décadas de abuso, de extracción, de concesión, de privatización, los gobiernos extranjeros. Que incluso esos gobiernos extranjeros, pues se vendían como nuestros gobiernos. Pero no olvidemos, los Estados Unidos siempre han tenido formas de intervenirnos, ya sea colocando presidentes simulando que son nuestros y que defienden nuestros intereses nacionales, pero que al final son empleados de los estadounidenses. Eso lo hemos vivido una y otra vez en Latinoamérica. Lo que hoy me sorprende es que la gente no lo entienda, no lo recuerde, no le interese o simple y llanamente se lo olvide. Es el cuento de nunca acabar, es el pan de cada día aquí, en Latinoamérica. Esta dicotomía, este debate entre lo nacional y lo extranjero, con el que todavía nos siguen dividiendo, pero que no olvidemos que al final es totalmente válido, legítimo, digno defender lo nuestro. Porque sí, no es conspiranoia, lo acabamos de ver hoy 3 de noviembre. La mano que no es invisible, que es muy visible de los Estados Unidos, mete la mano y sus narices en los recursos que son nuestros y se los lleva y se los apropia, así como lo hizo hoy tal cual con Venezuela, de la noche a la mañana. Lo hace sin pudor, sin decencia, con todo el descaro y sin derecho alguno de venir a hacer su santa voluntad en nuestra tierra. Eso es Estados Unidos. Y aquí está el problema que, insisto, analizaré en estos próximos días de los vendepatrias. Sorprende cómo hay vendepatrias que defienden ese tipo de abusos contra nuestro propio pueblo y nuestra propia tierra. Eso es lo que en verdad te vuela la cabeza de que dices, bueno, qué tan, insisto, imbéciles están para no entenderlo. Recapitulando y cerrando, a Maduro se lo llevaron como al Mayo, básicamente, ¿no? En esta simulación como de entre captura y secuestro, básicamente ya están aplicando este tipo de operaciones y seguirán aplicándose, desafortunadamente, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Insisto, todo esto en el marco de la aplicación de su nueva estrategia de seguridad nacional. No te van a dar explicaciones, por más que Delcy exija que le digan, no, no, no. Estados Unidos se manda solo, ese es el problemita, ¿no? Que hay que entender. Y empecé hablando, ¿quién tiene el poder? Pues quien puede destruir, quien puede amenazar, quien puede hacer esto que hicieron hoy en Venezuela es un descarado, una descarada muestra de fuerza, una vulgar muestra de fuerza de los Estados Unidos que saben que pueden hacer lo que quieran, a quien quieran. Bueno, puede que por ahí al oso de Vladimir Putin tal vez no, pueda que también estén sometidos a los deseos e instrucciones de Netanyahu, o sea, sí se mandan solos con pequeñas excepciones y asteriscos, pero de ahí en fuera, Estados Unidos se manda solo.
Me causa mucha curiosidad cuando se habla de que fueron ataques quirúrgicos, ¿no? Cuando se hablan en estos términos bélicos y ves de repente las imágenes y nada más alcanzas a ver cómo explota todo. Y mi pregunta en el fondo es, ¿qué de quirúrgico tiene una bomba? ¿Qué carajos de quirúrgico va a tener una bomba? Pero me causa mucha eh, curiosidad, ¿no? De estos que dicen, es que fue un ataque quirúrgico y estás viendo todas las pinches bombas sobre Caracas, ¿no? O sea, dices, no, hombre, pues se pasaron de quirúrgicos, ¿eh? Qué cómicos, ¿no? Estos que hablan de ataques quirúrgicos, también hablaron de ataques quirúrgicos en Gaza, ¿eh? Ahora resulta que lo que hicieron en Gaza fue quirúrgico. Hazme el chingado favor. Pero así se las gastan estos ridículos, ¿no? Hablando de ataques quirúrgicos, hazme el chingado favor, destruyendo ciudades, ¿no? O creando, peor aún, genocidios. Bueno, pues Marina Corina Machado, insisto, fue usada y desechada. Yo creo ya a este punto hasta despechada. Despechá, como dice la canción de Rosalía, creo que así va, ¿no? Mira, aquí los que se quieran seguir autoengañando, pues allá ustedes, ¿no? O sea, si no vieron cómo fue el trato de María Corina, cómo la ningunearon, la dejaron en visto, cómo el gobierno de los Estados Unidos básicamente la dejó en visto, fue ninguneada, pues síganse engañando. Lo único que aquí ya no les vamos a pasar ni creer, y porque ustedes, por favor, creo que ya ni ustedes se la creen. Y háganos el favor ya, por favor, de dejar de hablar de libertad y de democracia. Ya no les va a quedar el discursito este de que tanto les preocupa que la libertad, que la democracia. Ahora sí, como lo decimos en mexicano, paren de mamar. Porque la realidad es que la forma en la que llegó hoy Donald Trump no tiene nada de libertad y no tiene nada de democracia. Así que dejen de hacer el ridículo y de humillarse ustedes mismos hablando y supuestamente defendiendo la dignidad, la libertad y la democracia. Y dejen de defender estas figuras que terminaron ninguneando, insisto, como Mariana Corina Machado, que tanto se presentó, porque sí, claro que se le utilizó como la heroína, pero que terminó siendo desplazada, totalmente desplazada. Tal cual afirmaron. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó que la lideresa opositora venezolana María Corina Machado pueda quedar al frente del gobierno de Venezuela, pues afirmó que no tiene el respeto y el respaldo de su pueblo. Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Tómala. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto para gobernar, indicó desde Mar al Lago y aseguró que no ha hablado con la política quien en diciembre recibió el Premio Nobel de la Paz en medio de múltiples protestas y críticas. Sin más, no tiene ninguna relevancia hablar de lo irrelevante que es este tipo de personajes como María Corina Machado cuando nosotros mismos somos los primeros críticos y la vengo criticando desde el año pasado. Dije que iba a ser un agente, qué ironía que le dieran el Nobel de la Paz a un agente de la guerra. Me refiero a agente, ¿no? Como una agente encubierta, como una agente descubierta, que obviamente tenía una estrategia para desestabilizar a su propio gobierno. María Corina Machado es eso. Fungió como una agente bélica en su propio país y terminó siendo ninguneada por estos que ella dejó entrar. Le aplicaron un caballo de Troya y se terminó quedando bailando sola.
Creo que al final del día, insisto, a esta gente que habla tanto de democracia y se llena la boca hablando de democracia o se llenan la boca hablando de libertad. Yo creo que ya es momento de que se dejen de autoengañar, ¿no? Porque a nosotros nunca nos han engañado y ahora menos, los únicos que se están engañando son ustedes mismos. Yo creo que ya es momento de que se quiten las máscaras, ¿no? Y digan tal cual, no quiero ser venezolano, quiero ser gringo, no quiero ser mexicano, me odio como mexicano, quiero ser gringo. No quiero ser argentino, quiero ser gringo. No quiero ser colombiano, quiero ser gringo. No quiero ser venezolano, quiero ser gringo. O francés, español, lo que ustedes quieran, el complejo que ustedes elijan. Pero déjense de engañar a través de esta supuesta pelea de su nación, cuando lo que realmente se detestan es a ustedes mismos, o su origen, o su tierra, o su nación. Porque ya no les queda como que mucha escapatoria, ¿eh? Al final del día lo que quieren los vendepatrias es ser gobernados por los gringos o por algún país extranjero, como los que son hispanófilos, ¿no? Ahora también que andan saliendo por todas partes, de que ya quieren volver a México, que sea Let's Make Nueva España México, o sea, quieren volver a la Nueva España porque decían que México le iba mejor en la Nueva España, ahora pinches resulta que ahora ya no solo basta estos desmadres, sino que hay otros que quieren regresar a México a que sea Nueva España, o sea, hay cada pinche ridículo, en serio, o sea, de que dices, ¿de dónde sale tanto pinche ridículo? De verdad. Pero por eso digo, ya quítense las máscaras, hombre, reconozcan que quieren ser gringos, wannabe gringos, nunca serán gringos, porque eso sí les aseguro. Los gringos no los quieren, los detestan, los discriminan, los exterminarían incluso si fuera permitido. Por su color de piel, porque son tomados como pueblos inferiores, casi primitivos. Pero ustedes sigan queriendo tener esas hermosas ideas de que se sienten gringos y sienten que los gringos los van a venir a salvar. Ustedes sigan con esas ideas. Bueno, es peculiar también, ¿no? Hablando de este tema de María Corina y demás, cómo se abusa del tema y el concepto de la democracia. O sea, es curioso porque esta gente pide democracia. Cuando esa democracia no les gusta el resultado, o cuando no alcanzan los votos, entonces piden fuerza, piden intervención extranjera. Entonces es lo que hay que entender de estos vendepatrias. Su bandera entonces no es la democracia, es la hipocresía. No les interesa un carajo la democracia. No son demócratas, son hipócritas. Son asquerosamente hipócritas los vendepatrias. Porque se llenan la boca, se atragantan hablando de democracia. Sí, solo si el resultado les gusta. El caso de México. Claudia Sheinbaum gana las elecciones. Ah, pero estos que son los primeros en salir a hacer marchas por la democracia, son los primeros que piden la intervención extranjera. Son los primeros que piden el uso de la fuerza. Entonces, insisto, no son demócratas, no son de los que dicen, ok, ese fue el resultado, lo aceptamos. Además, fue un resultado abrumador. Socialmente fue electa contundentemente en mayoría la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces aceptamos el resultado porque somos demócratas y porque si decimos que nos gusta la democracia, entonces entendemos que respetamos la decisión de las mayorías porque así funciona la democracia, si es que lo entienden, porque puede que ni entiendan que el punto de la democracia es respetar a la decisión de las mayorías. Ya luego hablamos del sistema y sus fallas. Yo de hecho soy de los que no precisamente apoya del todo el sistema democrático. Yo soy de los que critica las decisiones de las mayorías.
Yo soy el que hace siempre la crítica fundamental de que mientras las mayorías sean ignorantes, yo no siento que sean capaces de elegir. Pero esa es otra discusión. Luego hablamos de las bondades, virtudes y defectos de las democracias. El punto es que si estás defendiendo la democracia, pues no solo la defiendas cuando el resultado te gusta, y no solo la repudies cuando no te gusta, porque entonces no eres un demócrata, eres un pinche hipócrita. Eso es lo que eres. Y de estos están llenos. Estamos llenos en Latinoamérica de vendepatrias que se dicen demócratas, pero que cuando no les gusta el resultado de la democracia, piden a gritos el uso de la fuerza y piden a gritos la intervención extranjera. Estamos llenos de hipócritas, no de demócratas. Así que dejen de romantizar la democracia. Dejen de ser tan asquerosamente hipócritas. Todos estos vendepatrias. Los Lili Telles en México, las María Corinas Machados en Venezuela. En verdad, dejen de hacerlo. Pues esta, finalmente, y lo voy a dejar hasta aquí, es muy lamentable lo que ocurrió hoy. Y concluyo diciendo que me generó cierta suspicacia. También las formas en que ocurrió, las reacciones tan tibias, pasivas, permisivas del resto de las naciones, más que las de Latinoamérica, donde creo que Lula da Silva en Brasil creo que es un referente del liderazgo en Latinoamérica y más por pues, conformar parte del grupo de los BRICS, más porque Brasil sí tiene cierta capacidad militar y tecnológica. Pero fuera de Latinoamérica, donde evidentemente hubo pues las típicas declaraciones del clásico condenamos enérgicamente lo que pasó, pedimos a la ONU, pedimos... Yo no sé por qué siguen pidiendo a la ONU muchos dirigentes nacionales latinoamericanos. Incluyo a la misma Claudia Sheinbaum, que me parece que hasta leyó un artículo de lo que dice las Naciones Unidas, incluye al propio Petro, que creo que convocó a un tema de la CELAC y de las Naciones. Yo digo, bueno, ¿por qué siguen hablando de las Naciones Unidas? ¿Que acaso no leyeron el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional en apenas un par de meses, en noviembre de 2025? ¿No lo leyeron? ¿Que acaso no se están dando cuenta de que de nuevo el mundo ya cambió y literalmente Donald Trump se está pasando por el arco del triunfo a la ONU y todo esto relacionado al derecho internacional? ¿Qué acaso no se están dando cuenta? Y sí, perdón, me molesta bastante que se siga acudiendo a esperamos que la ONU haga algo, ¿qué no se han dado cuenta en tantas décadas que la ONU no hace absolutamente nada y que no sirve para un carajo? O estamos ciegos o cómo estamos, ¿no? Porque en buena onda, por momentos ya me parece hasta delusional, y para mi gusto, desde mi entendimiento más contundente que tuve cuando la ONU de plano dije es que esta mierda no sirve para absolutamente nada, fue en la tragedia de Gaza, que se sigue viviendo, por cierto, pero que bueno, fue una tragedia humanitaria brutal. Fue ahí donde dije, la ONU no sirve, no sirve. Digo, ya lo sabía, pero lo terminaste confirmando en una tragedia como esta, lo terminas confirmando. Se sabe siempre que la ONU se fundó de manera, pues yo diría, hasta cierto punto mercenaria, ilegítima, convenenciera. La ONU es, insisto, una farsa, si tuviera que elegir una palabra. Y peor aún cuando además las decisiones más importantes, por más que vote la nación que vote, se terminan tomando en el Consejo de Seguridad,
donde en ese Consejo de Seguridad adivinen quiénes son las decisiones quiénes toman las decisiones más importantes en ese Consejo de Seguridad, pues Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel son los que dicen que sí y que no en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y fuera de eso, ni para dónde hacerte. Así que seguir pidiendo que la ONU haga algo cuando nunca en su historia ha hecho nada relevante. Y creo que quedó ahí, insisto, el moño negro final de, literal, de funeral de la ONU fue en Gaza. ¿Por qué todavía tenemos dirigentes latinoamericanos que siguen pidiendo ayuda a la ONU? Yo no lo entiendo. Porque hasta por transparencia narrativa, discursiva hacia sus pueblos, creo que los pueblos se merecen ya que lejos de este tipo de declaraciones se diga puntualmente la ONU no sirve para nada y necesitamos organizarnos de otra manera autónoma en Latinoamérica porque la ONU no nos está respondiendo. Y no solo en Latinoamérica, en el mundo. La ONU no sirve. Necesitamos otra cosa. Necesitamos crear bloques de fuerza urgentes. Necesitamos organización, necesitamos planes. Pero no ves nada de esto. Siguen acudiendo a los mitos, a las mentiras y a las farsas creadas por los propios Estados Unidos, que ya hoy ni el gobierno actual de los Estados Unidos defiende, porque ellos lo están saboteando, ellos mismos, y hablo particularmente de Donald Trump, está destruyendo la narrativa previa de las Naciones Unidas. El globalismo, lo expliqué ahora mismo con el análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es clarísimo ahí cómo lo expone, cómo lo redactan. Van contra el globalismo, van contra incluso las ideas del libre mercado, que ellos promovieron durante tantos años. Entonces, ahora resulta que son los latinoamericanos los que defienden esa idea. Pues dices, pues ni para dónde hacernos. Pero bueno, insisto, muy tibia, mediocre, insuficiente, creo yo, las reacciones de los dirigentes latinoamericanos. Y la que me sorprende aún más es la reacción tan tenue, igualmente tibia, pasiva, permisiva de las grandes potencias. Particularmente hablando de China, particularmente hablando de Rusia. Porque lo que se acaba de hacer y apropiar los Estados Unidos, que no es nada menor, que son las reservas petroleras más grandes del mundo en Venezuela, que están en Venezuela, pues yo creo que hay que entender que eso no es un movimiento de hoy ni una jugada para hoy, es un movimiento que asegura el futuro de aquí a 50 o 100 años o más. Lo que duremos vivos, ¿no? Como humanidad, porque ya tampoco es que nos quede demasiado, pero lo que dure el planeta y mientras sobrevivamos y podamos habitarlo los humanos y no nos matemos en 2 o 3 años en guerras nucleares, lo que le quede al mundo de vida y a la humanidad, Trump vino a asegurarlo a Venezuela. A eso vino. Sabía que no era una decisión tampoco tan sencillita ni tan menor, sabía todo lo que implicaba. Y de hecho apenas va empezando, porque aquí hay que entender que una vez que llega Trump no es como que ahí quede. Pueden suceder muchas cosas, pueden haber guerras civiles, levantamientos, enfrentamientos, confrontaciones, inestabilidad, o sea, no hay nada ganado de momento. Y se puede poner feo, no solo, insisto, para Venezuela, sino para toda Latinoamérica. Sabe que eso implicaba una decisión con un costo político muy alto. Esta decisión inédita va a traer consecuencias inéditas también, hasta para él mismo. Pero tomó la decisión. Tomó la decisión, sabiendo lo que estaba en juego. Es un apostador también. Es un gambler. No solo es un negociador, también es un apostador. Y como un señor que lleva años dedicados a los negocios, pero también ahora está empezando a afinar su brújula política, consideró Trump que este movimiento que él hizo, obviamente desde su perspectiva, era un movimiento justificable, válido y donde valía la pena apostar. Y apostó.
Y de momento, y eso es lo que me sorprende, ganó en un movimiento que le asegura que a pesar de los costos políticos, él dice, los costos políticos no valen nada, tomando en cuenta lo que acabamos de ganar, que son las impresionantes reservas petroleras venezolanas. Es muy pragmático también Trump. Y esa es la parte que a mí me sorprende de la nula respuesta, porque yo sí podría decir que es casi una nula respuesta, por más que haya declaraciones de sus agencias y embajadas y instituciones exteriores de todos estos países y naciones, Rusia, China y demás, Irán, que hayan condenado esto, pues al final se quedan en la misma declaración de condenamos enérgicamente lo que... Sí, pero fuera de eso, ¿qué? Y esto es lo que realmente nos va a terminar revelando cómo se va a terminar de reacomodar las piezas geopolíticas en el mundo. O sea, este movimiento que yo siempre hablé que Venezuela era la discordia, nos va a terminar de confirmar cómo se va a arreglar el mundo en términos geopolíticos, en este nuevo orden. Para mi gusto fue tan tibia la respuesta de las potencias como China o Rusia, que por momentos digo, o sea que estaban ya dispuestos a perder estas reservas como si fueran cualquier cosa. Está rarísimo, porque también teníamos el entendido de que Maduro y Venezuela estaba viendo una especie de protección o un cierto apoyo al menos por parte de Rusia, incluso hasta se habla de en términos bélicos, ¿no? Había un apoyo hasta cierto punto militar y hoy no se vio por ningún lado. No lo vimos. Pareciera que no hubo casi resistencia, pareciera que no se pusieron ni las manos. Yo no sé si fue negligencia y si hacemos caso como si fuera verdad lo que dice Donald Trump, como si fue en verdad tan fácil hacerse de Maduro, me aterra verdaderamente pensar en eso, que sea verdad. Me aterra pensar que es tan fácil hacerte del líder de izquierda más importante de Latinoamérica, que además tenía todo el apoyo pues de los intereses contrarios a los intereses gringoamericanos, ¿no? O sea, me preocupa y me aterra si tomamos en cuenta que eso sea verdad. Ahora hay opciones alternativas donde se puede pensar en que haya sido una especie de pacto, un, un tema ya acordado de alguna manera, la propia captura, que Maduro de alguna manera se haya puesto de acuerdo, también puede ser por ahí. La realidad es que, como suele pasar siempre en estos casos, no sabemos y me gusta mucho esta frase clásica de Asquilo, In war, truth is the first casualty. ¿No? En la guerra, la verdad es la primera víctima. Difícilmente vamos a saber realmente qué es lo que pasó, a ciencia cierta, pero como buenos analistas siempre podemos darnos cuenta a través de los hechos lo que nos va revelando en términos de verdad. Los hechos nos van revelando demasiado. Y ya lo iremos viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, cómo se van reacomodando, insisto, estas piezas. Lo único que quiero recalcar, me parece, esto sí diría me sorprende un poco más, la tenue respuesta de Rusia, casi como dejando perdido lo que perdieron en Venezuela, así como la de China. Ahora, esto nos lleva a una última posibilidad y es también pues una posibilidad viable en un mundo que ya se está conformando como un mundo multipolar, ¿no? En términos geopolíticos. Voy a leer esto último y con esto concluyo. Esta redacción por parte de Ivan Wrights en X, que dice, There's not going to be a World War III. China is not going to make a move. The US wouldn't have struck Venezuela if they weren't 100% certain that China and Russia will not retaliate. That means China and Russia have abandoned Maduro, like I say they would. There will not be a war with Iran, at most. It will be theater like last time.
All major powers are consolidating proximal interests and abandoning distal proxies. Esto me parece muy preciso. The US is taking Venezuela while Russia takes Ukraine. China inches closer, closer to Taiwan, and the GCC takes the Red Sea. Welcome to the multipolar order. En traducidas cuentas nos dice aquí, no habrá una guerra mundial 3, una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, China no hará ni un movimiento. Los Estados Unidos pues no hubieran atacado Venezuela si no estuvieran 100% seguros de que China y Rusia no lo ampararían. Eso implica que China y Rusia han abandonado a Maduro, como advertimos. No habrá una guerra contra Irán, por mucho volverá a ser una especie de teatro como la última vez. Todos los principales poderes en el mundo están consolidando intereses próximos y abandonando pues intereses estratégicos distantes. Los Estados Unidos están tomando Venezuela mientras que pues Rusia toma Ucrania, China cada vez se acerca más a tomar Taiwán, en fin, bienvenidos al orden multipolar. Y por momentos creo que esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, al final, esto es lo que yo denomino la repartición, el reparto, ¿no? Básicamente de lo que creo que no nos vendría muy bien al mundo, no nos vendría muy bien que digamos. Creo yo es preferible tener una especie de contrapesos geopolíticos, hasta cierto punto ciertas tensiones, donde se autorregulen entre ellos, pero no olvidemos que Donald Trump es un gran negociador, no podemos subestimar eso, entonces por ahí puede suceder que Donald Trump haya logrado negociar con todos los poderes geopolíticos, las naciones principales como China o Rusia, y hayan quedado más o menos en un acuerdo donde pues que cada quien se quede con lo que quiera, mientras esté más o menos cerca de sus fronteras y mientras no afecte directamente mis intereses. Entonces básicamente que pues que como nos repartimos, ¿no? Que Trump se quede con Venezuela, que Rusia se quede con Ucrania y que China se quede con Taiwán. Bueno, pues podría suceder, o sea, tampoco es algo que no sea posible o no, que no sea viable. Puede suceder. Tan fácil tampoco es, porque también hay muchas competencias, ¿no? Hay competencias comerciales, se están peleando no solo recursos estratégicos como agua, petróleo, litio, se pelean hasta los semiconductores. El tema de Taiwán tiene que ver sobre todo con el tema de los semiconductores, pero también se pelean mercados, ¿no? Mercados de consumo, en fin, no sería del todo fácil. De hecho, justamente lo que intenta Trump es ir sacando a China de Latinoamérica, de América en general, para volver a recuperar su zona de influencia. No quiere decir que sea simple, no lo veo tampoco así como tan fácilmente realizable, pero podría suceder. Insisto, todo esto lo vamos a terminar de revelar hacia dónde carga el péndulo, dependiendo de los próximos días, próximos meses y este año, por cierto, les adelanto por si no se han dado cuenta, este año no va a ser más tranquilo que el anterior, de hecho va a ser un año muy pesado, ¿no? Muy agresivo y nada más vean cómo estamos empezando. Entonces vamos a ver cómo es que reacciona Rusia y China. Creo yo que si es el caso que todavía exista una tensión y no haya todavía un acuerdo de repartición, porque esas son las únicas dos opciones, o hay tensión o ya hubo acuerdo de repartición. Y si hay tensión, entonces todavía lo que pasó en Venezuela no tiene conformes a los rusos ni a los chinos. Y, y pues tendrán que hacer un siguiente movimiento. Yo considero que principalmente el que ahora tendrá que hacer un movimiento es Rusia, si es que hubiera tensión. Pero si no hace un movimiento Rusia y si esto se queda aquí, creo que es de las peores noticias que podemos tener en el mundo, porque eso nos comprobaría o confirmaría que pues probablemente ya hubo un acuerdo, ya hubo repartición, no va a haber mayor reacción a lo que acaba de pasar, que no es para nada menor que Estados Unidos se haya hecho de las reservas petroleras de Venezuela
y nos confirmaría, insisto, que prácticamente estamos desamparados a lo que cada uno quiera intervenir a la fuerza. Y básicamente, pues el resto de Latinoamérica y de los países pues que estamos de alguna manera indefensos, estamos tal cual así, total y absolutamente desprotegidos. A los, a los designios y caprichos y deseos de alguien como Donald Trump, ¿no? Así que si el día de mañana es tu país, pues tu país ya no va a ser tu país. Y si el día de mañana a Trump se le antoja el agua de tu país, pues ya será el agua de su país, no de tu país. Y a eso nos estamos enfrentando. Así que hay de dos, básicamente, ¿no? Que haya una reacción geopolítica contundente por parte del resto de las naciones que, pues, en el entendido teníamos que era un bloque incluso conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros que se puedan agregar como Irán. Eh, no sabemos. A mí lo que me llama mucho la atención es en verdad cómo todavía pareciera que hay tanto miedo contra los Estados Unidos cuando creo yo que si hay algún momento en donde se tendrá que hacer algo, pues es ahora. Pero por momentos parece que esa no está siendo el camino de ruta de estas naciones. O sea, no sé qué están esperando. ¿A que Estados Unidos vuelva a ser la primera potencia del mundo indiscutible? Porque puede que por ahí recuperen el paso, más haciéndose de este tipo de recursos. Ahora, China, lo hablaba recién, China es una nación que yo considero importante. Yo tengo una experiencia eh, personal donde puedo decir que conozco la cultura china, conozco a su gente, conozco sus valores, sus principios, los tengo muy claros. Son un pueblo respetable, es un pueblo muy capaz, muy competente. Más allá de los estigmas que a veces se tienen de este lado del charco, China es algo serio. Lo sabe Trump. En ese sentido, los chinos valoran mucho hasta la palabra, valoran los acuerdos, valoran la lealtad, así como evidentemente toman en cuenta la traición. En ese sentido, se tiene que tener mucho cuidado cómo se negocia con China, qué acuerdos se tienen con China y también de no romper los acuerdos con China. El caso de México me sorprendió que el propio Marcelo, justo hace un par de semanas, haya optado por darle prioridad. Y si bien hay cierta justificación hasta económica en el argumento de ponerle aranceles a empresas e industrias chinas, pues al final no fue más que un guiño de Donald Trump, un guiño para Donald Trump, si no es que hasta una misma instrucción. De la misma línea trumpista de sacar a los chinos de América y sus empresas. No quieren la competencia china aquí. Y si bien insisto que la argumentó bien Marcelo Ebrard, porque sí, también hay algo de eso, también hay una competencia muy agresiva de los chinos, juegan con el tema del dumping y demás, o sea, son las estrategias chinas clásicas de cómo se han hecho básicamente los mercados en el mundo. Me llama la atención que justo además en unas semanas en las que serán muy complicadas para México. Digo, el año va a ser complicado, pero estas semanas van a ser aún más porque se tocará el tema del NAFTA, TLC, del TEMEC, que todavía algunos hablan de la renegociación o revisión.
a ver, hay que entender de nuevo que el mundo ya cambió y que con Donald Trump puede que incluso se disuelva el tratado, él haga uno nuevo, puede que bilateral, puede que dejen afuera a Canadá, o sea, no sabemos lo que va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que Donald Trump tendrá una intención total de sacar a China y de que esos términos queden muy claros en este nuevo acuerdo. Eso, bajo el contexto que estamos viviendo, me parece que es como ponernos también hasta cierto punto la soga al cuello, de nuevo. Porque en estos tiempos y en este contexto que justo a inicios del año pasado, a inicios del 2025, yo hablaba que consideraba que ya era momento para superar este síndrome de Estocolmo que tenemos con Estados Unidos de ser tan altamente dependientes de ellos, porque lo somos, inevitablemente ya estamos totalmente entramados en las cadenas de producción y distribución y de todo tipo. Básicamente nuestra economía ya está totalmente eh, pues entramada con la economía estadounidense. Creo que también es momento para empezar a pensar en caminos alternativos. Y si no es ahora, ¿cuándo? Y esos caminos alternativos, por supuesto, que pueden implicar, creo yo, o tendrían que implicar, a nuevos socios como China. Y esta es la gran complejidad en la que nos encontramos, ¿no? Estamos un poco como entre secuestrados, entre la espada y la pared, amenazados, con la pistola en la cabeza. No puedes hacer esto porque, pues, te disparo. Y esos son más o menos los términos y condiciones en los que estamos. No puedes dar un paso porque explota la mina. Es un buscaminas lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Pero lo que queda claro con lo que pasó hoy con Maduro es que es cuestión de tiempo para que pueda pasar en cualquier otro lugar y nos pueda llegar a pasar a nosotros mismos. Esto es una advertencia. ¿Ya qué más claridad de advertencia quieres? Donald Trump estará dispuesto a utilizar lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera, y sin darle cuentas a nadie. Y eso no debe de ser tomado a la ligera. Creo yo ya debe de haber planes nacionales para tratar de ver, pues, ni modo que nos quedemos así nomás sin meter las manos. O sea, como que, ¿cuál es el plan? Y veo la verdad muy poca acción, o insuficiente al menos. En ese sentido, insisto, China tampoco se va a ensuciar las manos si no lo considera necesario. Y cuando digo ensuciar las manos me refiero a no va a ser la guerra por otra nación. Lo vimos hoy mismo con Venezuela. Sí podrán dar sus declaraciones, repudiar y demás, pero hasta ahí lo dejan. Los chinos son muy inteligentes y si no consideran que amerita elevar eh, el nivel de la discusión o incluso tener que optar por utilizar la fuerza, no lo harán. Los chinos usarán la fuerza únicamente si lo creen realmente necesario. Y no olvidemos que los chinos, y creo que en ese sentido son un buen ejemplo, en los últimos años no han invadido ningún país, han mantenido, creo, una política exterior bastante respetuosa. Claro que puede cambiar ahora con el tema de Taiwán, pero hasta el momento no lo han hecho. Claro que tienen en mente probablemente, y puede que hasta esto de Venezuela termine provocando ahora sí que China haga un movimiento con el tema de Taiwán. Esto sigue siendo latente. Puede pasar. Puede que ahora ya Trump le haya dado la justificación a China que le faltaba para decir, pues si tú lo hiciste en Venezuela, ¿por qué yo no lo puedo hacer aquí en Taiwán? Entonces, todo va a depender ahora sí de los hechos que se vayan desenvolviendo a lo largo de estos días y meses para ir viendo, insisto, cómo se reacomodan las fuerzas geopolíticas en el mundo. De momento sí puedo decir, son tiempos que ya sabíamos, pero ahora confirmamos,
sumamente violentos y sumamente preocupantes para todo el mundo. Y concluyo diciendo, particularmente para nuestra región, que se había caracterizado por ser además una región pacífica, no bélica, donde pues al final del día Latinoamérica ya de por sí con nuestros propios problemas nos ha sido complicado subsistir, mantenernos, motivarnos, desarrollarnos. Un pueblo sin piernas pero que camina, como bien lo dice Residente, ya de por sí nos ha sido difícil con todos nuestros problemas, que siempre he hablado que Latinoamérica es unida porque entre muchas otras cosas lo que compartimos son formas de vida, son orígenes y dolores. Tenemos una historia de dolores compartidos, de abusos, de luchas por defender lo nuestro. Es triste que hoy esta relativa paz que hemos vivido en nuestra región sin tener que involucrarnos en términos bélicos, hoy nos estén llevando al precipicio, a la fuerza, y que además haya personas que lo celebran. Lo lamento por nuestra región, pero ante todo espero que tengamos la dignidad para defender nuestra tierra. Estamos dispuestos muchos, así como hay vendepatria, sabemos otros que estamos dispuestos a dar la vida por esta tierra, por nuestra tierra. Estamos dispuestos a defenderla. Así que bueno, mala hora para Latinoamérica, pero nos deseo dignidad y fortaleza para defenderla. Con fuerza, con valentía, con toda la fiereza.